Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar de inestabilidad de hombro y es mi oportunidad para presentar el procedimiento con bloques óseos en inestabilidad. Estaba muy categórico el título, resuelven todo, y yo creo que sí, pero a veces no, como lo vamos a ver. Tengo algunos conflictos de interés que no afectan en esta presentación. Y bueno, sabemos que los defectos óseos, tanto glenoideos como humerales, son frecuentes en la inestabilidad de hombro. Y en los últimos años ha sido muy importante toda la literatura y toda la investigación que se ha hecho para saber cuál es el impacto que estos tienen y asegurar el tratamiento quirúrgico exitoso. Sin embargo, seguimos teniendo algunos problemas para poder evaluarlos porque no existe un consenso con respecto a cuál es el mejor método para poder cuantificar los defectos óseos que se pueden presentar en esta patología. Y aunque se han hecho algunos esfuerzos, tanto en estudios radiográficos simples como en resonancia magnética, definitivamente por mucho sigue siendo el estándar de oro la tomografía. Eh, Cuando se tiene la evaluación de los defectos óseos es cuando nosotros realmente podemos planear mucho mejor nuestro tratamiento quirúrgico. Y sabemos que ha ido cambiando esta cifra, con lo cual nosotros tenemos que considerar ya como un factor de riesgo para una falla este defecto óseo, y se ha ido moviendo un poquito hacia abajo. Sabemos que hace algunos años se hablaba que del 15 al 20% un defecto glenoideo era crítico, pero en los últimos años también ha surgido este concepto de defecto subcrítico, lo que quiera que esto signifique, donde estamos hablando que a partir del 12 o el 13% ya se puede presentar un problema de contención ósea en el hombro. Y del lado humeral no lo podemos dejar de lado. Sabemos que alrededor del 25% los defectos son muy importantes. Y hay que tomar en consideración que los defectos óseos regularmente no ocurren en aislamiento, sino que suceden simultáneamente en el lado humeral o en el lado glenoideo. Como comentaba, el estándar de oro sigue siendo por mucho la tomografía para poder tener, y dentro de la tomografía existen varios métodos. El que se ha demostrado que tiene mejor correlación es el método PICO, donde desafortunadamente se requiere tener un lado sano y también radiarlo, someterlo a un estudio para poder hacer la cuantificación, por lo que este método del círculo es el que tiene mucho más utilidad en nuestra práctica día a día. Y no por el hecho de tener un defecto automáticamente vamos a pensar en sustituirlo o en reconstruirlo. En algunas ocasiones también podemos tener las opciones de salvar un fragmento óseo, siempre y cuando este fragmento de un Bankart óseo sea no muy grande, cuando mucho el 10%, y donde tenga un potencial de cicatrización. Esto es una lesión que no tenga más de 6 meses y de preferencia que no haya tenido eventos de luxación subsecuentes. Sin embargo, aunque se tenga la mejor técnica quirúrgica, se ha demostrado que existe un gran porcentaje de reabsorción de estos injertos, y en algunos casos llega a haber hasta el 100% de reabsorción, por lo que en algunas ocasiones no es lo más prudente hacer el salvamento de estos fragmentos de un Bankart óseo. Puede llegar a fallar, como comentábamos, y esto redundar directamente en el éxito o en la sobrevivencia de nuestra cirugía. Si nosotros logramos que se consolide un defecto óseo, pues es lo ideal, pero si no, entonces estamos ante un panorama donde vamos a tener ahora una inestabilidad con una cirugía previa que falló, y todavía continuamos con un defecto glenoideo del lado óseo. Si se va a hacer el rescate de este fragmento, hay que tratar de tener una fijación lo más estable posible. Existen muchas técnicas, sin embargo, hasta el momento no hay una que sea el estándar de oro. Y a partir de entender los defectos óseos y los defectos humerales es que surge este concepto del tract glenoideo, que seguramente ya va a estar tratado ampliamente. Tenemos la fortuna de contar con el doctor Di Giacomo en esta sesión, y no quiero abundar demasiado en el concepto, pero sabemos que aproximadamente el tract glenoideo es del 83% del ancho de la glenoides, y a este 83% se le debe restar además el defecto óseo, por lo que si perdón, el defecto humeral se encuentra dentro del tract glenoideo,
lo más probable es que no vaya a haber una recidiva, pero si se encuentra más allá del tract glenoideo, seguramente va a fallar, y es por eso que debemos considerar hacer reconstrucciones glenoideas. Aquí tenemos una demostración de cómo va moviéndose este tract a lo largo del arco de movilidad del húmero, y siempre tomando en consideración a la glenoides, porque sabemos que el doctor Itoy, cuando inició esta descripción del tract glenoideo, describió que esta pista glenoidea iba cambiando de inferomedial a superolateral a medida que se iba abduciendo el hombro. ¿Y qué tan frecuente es que nos podamos encontrar defectos glenoideos? Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2014 de presentar nuestra experiencia en la reunión de la academia, y en ese entonces incluimos aproximadamente 160 pacientes que habían acudido a urgencias con episodios de luxación glenohumeral, y vimos que el 60% tenía lesiones óseas. Eso es algo que realmente es algo que nos afecta en nuestra práctica diaria. Aparentemente, al menos en nuestro estudio, vimos que el primer episodio es el que causa el mayor problema, porque a los pacientes que tenían episodios subsecuentes aumentaba realmente en un margen muy pequeño este porcentaje. Pero es de llamar la atención que nuestra pérdida glenoidea fue aproximadamente del 11%. Tuvimos una gran variación desde el 2 hasta el 53%, pero en prácticamente todos los casos tuvimos una pérdida, y esta pérdida era subcrítica, por lo que sí debemos tomar en consideración probablemente la reconstrucción glenoidea con bloques óseos como el primer tratamiento para este tipo de pacientes. Este es ya un caso extremo de un paciente que tuve la oportunidad de operar hace algunos meses. Vemos cómo este paciente tuvo únicamente 2 episodios, pero en lugar de tener ya esto que se describe como una pera invertida, tenía más una pirámide invertida, porque también tenía un defecto posterior. Entonces, tomar en consideración que una vez que tenemos un hombro inestable, puede ser inestable en todas las direcciones, y es por eso que debemos estabilizarlo de una vez por todas. Y para esto tenemos muchas opciones. Tenemos el Atarjet, el injerto de cresta ilíaca, el injerto de tibia distal. Tenemos este injerto descrito ya hace más de 100 años por Eden y Givinet, donde ha tenido muchas modificaciones, desde colocarlo intraarticular, colocarlo extraarticular, de fijarlo con tornillos, fijarlo con sutura únicamente, no fijarlo y únicamente impactarlo con este injerto en J. Sin embargo, todo realmente se resume a lo mismo: reconstruir este tract glenoideo, y actualmente la mejor opción es hacerlo con un autoinjerto de cresta ilíaca. Tenemos también la opción del injerto coracoideo, que es probablemente la que más se está utilizando actualmente, donde tenemos la opción de tener algo que se llama el Latarjet, donde se utiliza el injerto coracoideo y se coloca en la posición como vemos en la figura A de esta imagen, o en Bristow, donde se coloca también en una posición horizontal, y aquí la flecha que se encuentra en azul claro nos demuestra cuál sería el recorrido del tendón conjunto. Ha pasado también por muchas modificaciones: fijación con tornillos, fijación con sutura, pero a final de cuentas la gran diferencia es que aquí, como pasa a través del subescapular, además de tener una reconstrucción de la superficie glenoidea, también tenemos un efecto de hamaca. Y también estamos utilizando actualmente un injerto aloinjerto de tibia distal. Esto fue a raíz de los estudios y las publicaciones del Dr. Matt Revencher, y donde notó que este plafón tibial tenía una congruencia casi perfecta con la esfericidad humeral. Sin embargo, también muy similar al Eden Givinet, en este caso no existe un efecto de hamaca, es únicamente de reconstrucción. Sin embargo, en este caso tenemos injerto viable. Y la gran desventaja es que se requiere de un banco de tejidos que realmente pueda procesar de manera efectiva estos injertos, por lo que en Latinoamérica todavía sigue siendo un injerto de difícil acceso. Y en la literatura, ¿qué nos demuestra? La literatura nos demuestra que si nosotros utilizamos todas estas opciones de reconstrucción, no hay grandes diferencias tanto en las escalas de Rowe, es decir, en la recuperación de la estabilidad, en el regreso al deporte, en la inestabilidad posoperatoria o artropatía. Inclusive, no hay gran diferencia si nosotros utilizamos aloinjertos o autoinjertos. Realmente no hay gran diferencia, y vemos que si nosotros hacemos una reconstrucción con bloques óseos, tenemos la mayor frecuencia de éxito. Por eso es que yo sí consideraría
en la mayor parte de los casos hacer estos procedimientos. Sin embargo, en las grandes revisiones que tenemos, vemos que las limitaciones siguen siendo estas. Hay pocos estudios que realmente estén adecuadamente diseñados. Seguimos teniendo muchos problemas de comparación entre técnicas. La mayor parte de los estudios tienen defectos en el diseño, por lo que seguramente no es toda esta evidencia que tenemos no es suficiente para poder tomar una decisión. Por lo tanto, yo les quiero comentar que estas técnicas de reconstrucción ósea son muy efectivas, son mucho más efectivas que el Bankart artroscópico, sobre todo en el caso de pérdidas subcríticas de glenoides. Parece que no hay grandes diferencias entre tener el efecto de hamaca o no, y tampoco se ha demostrado tener grandes diferencias en los resultados utilizando auto o aloinjerto. Sin embargo, debe considerarse el costo, la disponibilidad del injerto y la dificultad técnica y el potencial de complicaciones. Y, por supuesto, tomar en consideración nuestra experiencia como propios cirujanos. Muchísimas gracias.